Ya. Bueno, como les comentaba, en el siguiente video vamos a ver movimiento amortiguado, que es el siguiente inciso que tenemos que estudiar para, para la prueba. Entonces, como ya vimos en videos anteriores, cuando nosotros hablamos de un movimiento amortiguado, nosotros tenemos el mismo resorte que yo les había puesto antes, pero cuando hay un amortiguamiento quiere decir que hay algo que se opone al desplazamiento de la masita, más allá de este resorte que genera una fuerza restauradora. Ya, entonces, aquí lo importante es entender que tenemos eso. Tenemos el objeto que tiene una masa, tenemos aquí la masita. O sea, tenemos ahí el roce, que es el que eh, pinté ahí con verde. Entonces, la gracia de esto es la siguiente, que si yo agrego aquí un roce, agrego una fuerza que se opone al movimiento, como ya les había mostrado antes, cuando planteamos el DCL de esta masita, tenemos la fuerza restauradora y además tenemos la fuerza amortiguada. Ya la fuerza amortiguada es la que va a hacer que el objeto se frene a medida que pasa el tiempo. La fuerza eh, restauradora en general lo que va a estar haciendo es que este objeto esté oscilando, que se mueva para allá y para acá. Esta fuerza amortiguadora lo que va a estar haciendo es que le va a estar quitando energía al sistema. Y ahí veamos por qué vamos a entender y cómo es que va a cambiar un poco el movimiento considerando la presencia de esta fuerza, que en este caso, en este ejemplo, es una fuerza de roce. Para esto voy a hacer un diagrama de energía, ¿ya? En este diagrama de energía lo que vamos a tener es lo siguiente: momento 1, momento 2 y momento 3. Que esto voy a poner T1, T2 y T3. Esto va a ser energía y esto va a ser tipos. Ya, tipos de energía y energía total. Entonces yo tengo la energía mecánica. Entonces la energía mecánica en el tiempo 1 va a tener un valor. Y en este tipo de movimiento vamos a tener dos tipos de energía. La energía cinética, que lo voy a anotar como una K. Vamos a tener la energía potencial elástica, que voy a anotar como la U sub E. Entonces, en el momento inicial, que es cuando yo voy a tener esto estirado, por ejemplo, esta masita la voy a tener acá con el resorte ultra estirado, va a existir solamente energía potencial elástica, E sub E, y va a tener el mismo valor de energía mecánica total. Ya recordemos que la energía mecánica es la suma de todas las energías presentes. Entonces, energía mecánica es igual a la suma de todas las energías presentes. La suma de todas las energías presentes. Entonces, en el tiempo 1, como solamente voy a tener el objeto estirado a esta altura, solo vamos a tener energía potencial elástica. Por ende, la energía mecánica en ese instante va a ser solamente proveniente de esta. Por ende, siempre van a tener la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica en ese instante va a ser igual a la energía potencial. Ahora, ¿qué pasa en un tiempo 2? Cuando el objeto lo suelto. La energía mecánica tiene que seguir siendo la misma cantidad porque, bueno, esa es como la regla, a menos que hayan fuerzas disipativas, que es lo que vamos a ver después, y vamos a tener energía cinética, energía potencial y la misma energía mecánica. Y ahora lo que pasa es que, por ejemplo, si yo suelto el objeto y hago un estudio aquí, a esta altura, donde este punto de aquí es la posición de equilibrio, si hago el análisis justo cuando esto está aquí, el resorte todavía sigue un poquito más estirado y el objeto ya se está moviendo, por ende adquiere velocidad. Entonces vamos a decir que en algún punto, o en un punto hipotético, la energía cinética tiene que ser igual a la energía potencial, porque se está repartiendo entre las dos.
Entonces, a medida que yo suelto el objeto y este se empieza a desplazar, la energía potencial empieza a disminuir y empieza a aumentar la energía cinética. Y luego en un tiempo 3, ya vamos a tener el mismo sistema, así que lo voy a copiar. Vamos a tener esto ahí, esto lo voy a desplazar y voy a borrar acá. Voy a decir que en el tiempo 3 el objeto está justo en la posición de equilibrio, justo en la posición, ¿ya? En la posición de equilibrio nosotros sabemos que el resorte no tiene un delta X, o sea, no tiene un estiramiento, por ende no genera energía, no tiene una energía acumulada. Eso quiere decir que en ese punto la energía mecánica, o la energía cinética en este caso, tiene que ser máxima. Tiene que ser máxima. Y en ese punto la energía potencial tiene que ser mínima. ¿Ya? Eso es claro. Ahora, eso es entendiendo cuando estamos en un sistema donde el movimiento es simple. ¿Ya? Donde el movimiento es simple. Entonces, ¿qué pasa cuando agregamos un resorte? Lo que va a ocurrir es que cuando el sistema comience voy a tener una energía mecánica total. Y voy a decir que esto sigue actuando de la misma forma. El tema es que en medida que pasa el tiempo, por efectos del roce, esta energía mecánica va a ser más chiquitita. Eso quiere decir que la energía que se reparte en energía cinética no va a ser tanta porque el roce va a estar efectuando un trabajo. Entonces aquí yo tengo que agregar otro pedacito más. Trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces esta barrita yo la voy a llamar energía mecánica inicial. Entonces, inicial. Y en este punto voy a tener una energía mecánica 2 y voy a suponer que como hay efecto del roce y el roce tiene que generar un trabajo, de tal forma que se disipa la energía a través de ese trabajo, entonces voy a decir que la energía inicial es mayor que la energía en ese instante 2. Y también va a ocurrir lo mismo en el 3. En el 3, la energía mecánica 3 va a haber disminuido de tal forma que la energía mecánica E2 va a estar a esa altura y la energía mecánica E1 va a estar a esa altura. O sea, inicial va a estar a esa altura. Y yo voy a suponer que la E3 disminuyó. Y en ese punto de la 3, la energía cinética no va a ser ya máxima, como en el caso anterior. Va a ser máxima dentro de lo que puede ser máxima. Entonces va a llegar a ser en ese punto igual a la energía potencial. Pero si o sea, la energía mecánica. Pero si se fijan en el E sub 3, donde estamos suponiendo que el objeto está en la posición de equilibrio, lo que aquí ocurre es que ahora la energía máxima o la velocidad máxima va a ser menor. O la energía cinética cuando ocupa toda la energía mecánica, o sea, a lo que voy es que cuando la energía mecánica es igual a la energía cinética, quiere decir que el resorte no está estirado por donde no hay potencial, este bajó un poquito. Y ese poquito que bajó lo tenemos que agregar aquí, en trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay una fuerza amortiguada, lo que va a ocurrir con el sistema es que este objeto ya no va a oscilar como veíamos antes, ya no va a partir acá, va a llegar a esa misma distancia, va a volver al mismo lugar y así. Lo que va a ocurrir es que este objeto va a partir acá, va a partir acá, luego va a llegar aquí, 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 hasta un punto en el que va a llegar acá al medio. Entonces, debemos encontrar una solución a este problema que nos permita o sea, nos permita encontrar gráficos de ese estilo, de un objeto que viene y luego va variando su amplitud. Entonces, esta es la idea como de hacerlo con diagramas. Ahora, ¿qué pasa con el DCL? Que nosotros vamos a tener menos la fuerza restauradora, menos la fuerza amortiguadora, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si se fijan, vamos a seguir teniendo nuestra ecuación diferencial. El problema es que, claro, ahora tenemos dos fuerzas. Entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? Lo voy a anotar acá abajito. Ecuación diferencial.
ecuación diferencial. Entonces ahora la gracia de esto, denme un segundito. La gracia de esto es que la ecuación diferencial va a ser la masa, la derivada segunda de x, vertiente al cuadrado, igual a menos la fuerza restauradora, que es menos k por x, menos FA. ¿Y qué es FA? FA, que va a ser la fuerza de amortiguamiento, generalmente va a estar determinada como, bueno, de la siguiente forma. FA Bueno, FA generalmente es una constante por una variación de la función posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la fuerza de amortiguamiento va a hacer variar la velocidad del objeto en alguna proporción b. Entonces, b es una constante. Es una constante. Y esa b la va a dar el problema. ¿Ya? Eso es lo preciso. Por ejemplo, la fuerza de roce tiene una forma similar a esto, pero la fuerza de roce, recordemos, esto es un paréntesis, porque el ejemplo lo estoy haciendo con la fuerza de roce. Fuerza de roce es Fr igual a la constante del suelo, que podría ser esta B, pero aquí esto es por la normal. Y suponiendo este tipo de problema, en este caso la normal es opuesta a mg, por ende n es igual a mg, lo que quiere decir que en este caso la fuerza de roce es la constante por mg. Entonces la fuerza de roce, claro, nos va a quitar como energía en esta proporción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros agregamos esto a esta ecuación, este término completo queda una constante porque estas son tres variables que no van a cambiar nunca. Entonces, cuando yo derivo esto, o sea, divido esto por la masa, desaparece esa m y me queda solamente esta constante g. Son dos constantes que aún menos van a variar. Entonces, cuando yo resuelvo esto, lo único que va a hacer esa constante de ahí es hacer variar el... ¿Cómo se llama esto? Va a hacer variar un poquito la amplitud y un poquito el... Se me fue el nombre. El ángulo de fase. Nada más que eso. Entonces, en efectos de solución, la fuerza roce, genera una solución que no es importante porque la mayoría de los problemas que vamos a trabajar con amortiguamiento van a tener modelada la fuerza de esta forma. Ya porque ustedes, como no manejan ecuaciones diferenciales, no podrían llegar y resolver con este tipo de fuerza. Así que lo que tienen que esperar en los problemas que vienen en el libro es que aparezca una constante y una derivada de x. Entonces, ¿cómo deja esto la ecuación diferencial? La deja de la siguiente manera. Menos b, la derivada de x partida en dt, menos k partido, o sea, por x igual a m de segunda de x dt. Ya, entonces esto yo lo voy a escribir de la siguiente forma. X punto punto igual a menos b partido en m, x punto menos k partido en m, x. Entonces esto tiene una solución particular. Esto tiene una solución. Y la solución de esta ecuación, que es de memoria, es x igual a una amplitud por una exponencial, que es menos b partido en m, en 2m por t, y multiplicado por coseno de w' t más el ángulo de fase. Si se fijan, la solución también tiene un coseno porque la solución tiene que ser de esta característica. Porque sigue siendo un movimiento oscilatorio. ¿Pero qué genera esto? Esa exponencial genera que yo a esto le voy a agregar una caída exponencial. Entonces la solución final va a ser esta misma, pero a medida que pasa el tiempo va a disminuir su amplitud
tal como diga esta exponencial. Eso es lo que genera la presencia de esa exponencial. Y ahora la pregunta es, ¿cómo mido la amplitud? Como esta es una solución ya de memoria, la pregunta importante queda, no, en general, no es, en amortiguamiento no es la amplitud, sino que es, lo importante es preguntar qué es W', qué es la frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular para este caso es la siguiente. K partido en m menos b cuadrado partido en 4m cuadrado. Ya, esto yo lo voy a reescribir de una forma más cómoda. K partido en m menos paréntesis b 4m cuadrado. Esto es al cuadrado. Esto sería 2m. Entonces, si se fijan, lo que va acá adentro es lo que está acompañando la exponencial. Y esto que está aquí es lo que yo voy a llamar frecuencia natural. Entonces esto que está aquí, hay que conocerlo como frecuencia natural. Y esto precisamente porque voy a decir que frecuencia natural es K partido en m. ¿De qué me sirve identificar eso? Y en general, ¿qué es la frecuencia natural? La frecuencia natural es la frecuencia que tendría el problema si esta fuerza no existiera. Si esta fuerza de aquí es cero, esto de acá es la frecuencia que tendría el movimiento oscilatorio. Pero como esto existe, voy a asumir que esto de aquí es la frecuencia natural. Entonces tiene sentido ahora decir que si yo, por ejemplo, después de esto trabajo con un péndulo, tengo que hacer el mismo análisis, esto va a seguir siendo de la misma forma, pero este pedacito de aquí va a cambiar, va a tener la forma que tendría en un péndulo. Queda un poquito raro trabajar con eso porque ahí tendríamos que meternos con torques. Entonces la mayoría de los problemas del libro son resortes y movimientos unidireccionales. Eso quiere decir que siempre vamos a tener una forma parecida a esta. Generalmente es un resorte, una masa y no sé, un vaso con agua. Entonces este objeto cuando choca el agua genera un amortiguamiento sobre la masita. Entonces si yo reconozco esto como la frecuencia natural, esto va a tomar una forma genérica y va a ser W' igual a la raíz W0. Recuerden que esto es así. Me olvidé de poner ahí la raíz. Ahora sí, W0 al cuadrado menos B partido en 2M al cuadrado. Y esta va a ser la frecuencia real. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer esto? Es conocer cuál es el tipo de amortiguamiento. Existen tres formas de amortiguamiento. Voy a partir por el sobreamortiguado. El sobreamortiguado tiene la siguiente característica. W0 es menor que B partido en 2M. Esto implica que esto que está aquí sea un número imaginario. Entonces, si este es un número imaginario, lo que va a ocurrir es que mi gráfico de solución, que esto es posición, tiempo, va a ser así. Parto acercándome rápido y después me empiezo a acercar lento, 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 hasta llegar a la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces ese tipo de movimiento es, por ejemplo, si este caso, tengo acá un pegamento, entonces este objeto yo los tiro, lo dejo caer y de repente va a chocar aquí y no va a llegar nunca a la posición de equilibrio. O sea, va a llegar lentamente porque se va a empezar como a arrastrar. Luego existe otro movimiento que es el críticamente amortiguado. Este es cuando W0 es igual a B partido en 2M. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe una frecuencia, que el objeto solo logra hacer una oscilación porque la frecuencia real es cero. O sea, esta frecuencia de aquí sería cero. Como esa frecuencia sería cero,
la solución nos dice que el objeto solamente va a moverse y va a llegar. Prácticamente va a llegar así. Y tiene que llegar a la posición de equilibrio, puede incluso no llegar. Entonces nos dice esto, vémosla acá. Si yo cambio ese W0, quiere decir que esto de aquí es 0. Entonces quiere decir que el coseno cumple esta función, coseno del ángulo de fase. Entonces va a tener un valor permanente a lo largo del problema. Entonces esto se va a volver una constante y esto que está aquí es lo que va a dominar nuestro movimiento. Entonces el movimiento va a tener una forma exponencial automáticamente. Y el último es el subamortiguado. El subamortiguado es cuando la frecuencia 0 es mayor que B partido en 2M. Entonces esto quiere decir que W' es un valor mayor a 0. Por lo tanto existe. Entonces lo que va a generar esto es que nuestra solución o nuestro movimiento sea de la siguiente forma, como yo les había dicho en un comienzo. El objeto va a oscilar indefinidamente, pero cada vez se va a ir acercando más a la posición de equilibrio, hasta que ya no se desplaza. Y eso es en general el movimiento amortiguado. Solo cambia en la forma del problema que aparece esta fuerza de amortiguamiento. Y la mayoría de los problemas de este tipo se centran más que en llegar a la ecuación, en entender qué tipo de movimiento es. Entonces, una pregunta típica es, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado? Entonces, la gracia es plantear la ecuación e ir resolviendo y calculando, identificando estas características. Bueno, eso es lo que tenía preparado para este video, así que nos vemos en el próximo.